Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alenon, el 2 de enero de 1873, sus padres ejemplares eran Luis Martín y Acelia María Guerin, ambos venerables. Murió en 1897, y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría después patrona universal de las misiones. La llamó la estrella de mi pontificado, y definió como un huracán de gloria el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita. Proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997, Día de las Misiones. Siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux, ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constatado, cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Llegar a ser más grande me es imposible, y de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Teresa era la última de 5 hermanas, había tenido 2 hermanos más, pero ambos habían fallecido. Tuvo una infancia muy feliz. Sentía gran admiración por sus padres. No podría explicar lo mucho que amaba a papá, decía Teresa, todo en él me suscitaba admiración. Cuando solo tenía 5 años, su madre murió, y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces, pesaría sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor. Es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda, y por su gran padre, quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y a amar y socorrer a los pobres. Cuando tenía 9 años, su hermana, que era para ella su segunda mamá, entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente Teresa sufrió mucho, pero, en su sufrimiento, adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al Carmelo. Durante su infancia siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida, en cualquier campo. Por ejemplo, si su padre desde lo alto de una escalera le decía, apártate, porque si me caigo te aplasto, ella se arrimaba a la escalera porque así, si mi papá muere no tendré el dolor de verlo morir, sino que moriré con él. O cuando se preparaba para la confesión, se preguntaba si debía decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón, puesto que iba a hablar con el Señor, en la persona de él. Cuando solo tenía 15 años, estaba convencida de su vocación. Quería ir al Carmelo. Pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al Papa. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo. Él le dijo, entraréis, si Dios lo quiere. Tenía 9, dice Teresa 9, una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón. En el Carmelo vivió 2 misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solicitó llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas, y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. A los 23 años enfermó de tuberculosis. Murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia con 2 padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá, y el otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla, en 1927, a San Francisco Javier como patrona de las misiones. La santidad de Santa Teresita no se basa en fenómenos extraordinarios. Se basa en hacer de manera extraordinaria las cosas más ordinarias y corrientes.
Cuesta entender que la vida de Teresa Martín fuera completamente corriente porque para nosotros, Teresa Martín es hoy Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, conocida en el mundo entero, patrona universal de las misiones, patrona de Francia junto a Santa Juana de Arco, doctora de la Iglesia, etc. Pero olvidamos que pasó inadvertida para su familia, para su entorno, para el Carmelo e incluso para su padre espiritual. Ciertamente que en Lisieux se comentó que había tenido la audacia de hablar al Papa León XIII en una audiencia en Roma, un periódico nacional se hizo eco de la noticia. También se comentó que había entrado en el Carmelo a los 15 años y 3 meses. Pero, cuando murió desconocida en un pequeño Carmelo de provincias, no había más de 30 personas en su entierro en el cementerio de Lisieux. Sin embargo, a su canonización en San Pedro de Roma asistirán más de 500.000 el 17 de mayo de 1925. Entonces, y sí, una vida muy ordinaria y muy escondida. Allenon, 1873-1877. Una familia cristiana en Allenon, el padre, Luis Martín, relojero joyero, la madre, Celia Guerin, encajera. Han tenido 9 hijos de los cuales 4 han muerto a temprana edad. Quedan 4 hijas y aquí que, a los 40 años, la madre está encinta. Teresa nace el 2 de enero de 1873. Niña alegre, vivaracha, permanece un año con Rosita Taillé, su nodriza, en Semayé, su madre no puede darle el pecho. Su vida es dichosa, llena del amor de sus padres y hermanas. La pequeña y última hija recibe de toda la familia una fe profunda, viva, generosa y llena de caridad. Todo va bien hasta que surge el drama. La madre, Celia Guerin, muere de un cáncer de pecho. Teresa tiene 4 años y medio. El golpe es muy fuerte para la pequeña que escoge a su hermana Paulina como su segunda madre, pero la herida es profunda y tardará 10 años en cicatrizar. Lisieux, 1877-1888, con 5 hijas que educar, el señor Martín cede a los ruegos insistentes de su cuñado, Isidoro Guerin, farmacéutico en Lisieux. Toda la familia Martín se instala en los Buissonets. Teresa encuentra allí un ambiente cálido, pero los 5 años que va al colegio de la abadía de las benedictinas, serán para ella los 5 años más tristes de su vida. Buena alumna pero tímida, escrupulosa, sufre con los contratiempos de la vida escolar. La entrada de Paulina en el Carmelo de Lisieux vuelve a abrir la herida. A los 10 años, Teresa cae gravemente enferma. Síntomas alarmantes de una regresión infantil, alucinaciones, anorexia. La medicina no puede hacer nada. Los familiares y el Carmelo rezan. El 13 de mayo de 1883, una imagen de la Virgen María sonríe a Teresa que es curada súbitamente. Al año siguiente, el 8 de junio, su primera comunión es para ella una fusión de amor. Jesús se entrega al fin a ella y ella se entrega a él. Piensa ya en ser carmelita. La entrada en el Carmelo de su tercera madre, su hermana María, la desestabiliza. Sufre una grave crisis de escrúpulos obsesivos, está hipersensible y llora en exceso. Desea morir y ser liberada. Al volver de la misa del Gallo el año 1886, la gracia toca su corazón. Es una verdadera conversión que la transforma en una mujer fuerte. El niño del pesebre, el Verbo de Dios le ha comunicado su fuerza en la Eucaristía. Está decidida a luchar para entrar en el Carmelo, para salvar todos los obstáculos. Su padre, su tío, el superior del Carmelo, el obispo, el Papa León XII, pues la gracia le ha abierto el corazón y quiere salvar a los pecadores con Jesús que, en la cruz, tuvo sed de almas. Teresa, a los 14 años y medio, decide permanecer siempre al pie de la cruz para recoger la sangre divina y dársela a las almas. Tal es su vocación de amar a Jesús y hacerlo amar. En 1887, al oír hablar de un asesino que ha dado muerte a 3 mujeres en París, reza y se sacrifica por él queriendo, a todo precio, arrancarlo del infierno. Henri Prancini es juzgado y condenado a morir guillotinado pero, en el momento de morir, besa el crucifijo. Teresa llora de alegría, su oración ha sido escuchada. Lo llama su primer hijo. En su peregrinación a Italia Teresa se da cuenta de que, a pesar de lo sublime de su vocación, los sacerdotes tienen pequeñas debilidades. Piensa que hace falta rezar mucho por ellos, porque son hombres débiles y frágiles. Teresa comprende que su vocación no consistirá solo en orar por la conversión de los grandes pecadores, sino también en rezar por los sacerdotes.
En el curso de esta peregrinación pide al Papa poder entrar en el Carmelo a los 15 años. Respuesta evasiva, un fiasco, pero el 9 de abril de 1888, Teresa deja para siempre a su padre, a sus hermanas, a su familia, los Buissonets, a su perro Tommy. En el Carmelo un camino de soledad, 1888-1897. Se siente feliz al estar para siempre en el Carmelo, prisionera con él y con 24 hermanas. La vida comunitaria, el frío, la oración a menudo en sequedad, la soledad afectiva, aunque esté con sus 2 hermanas mayores. Todo lo soporta con ilusión. Su más grande sufrimiento será la enfermedad de su amado padre, internado en el Buen Salvador de Caen, hospital para enfermos mentales. Nuevo drama familiar para Teresa, que profundiza en la oración con el siervo doliente de Isaías 53, en la pasión de Jesús. Pero el clima espiritual de su Carmelo, marcado por el temor a un Dios a quien se ve sobre todo como un Dios justo, le pesa. Aspira al amor cuando lee la llama de amor viva de ese Juan de la Cruz. En 1891, tiene 18 años, un sacerdote la lanza sobre las olas de la confianza y del amor sobre las cuales no se atrevía a avanzar, retenida en este camino audaz, incluso por su hermana Paulina, la Madre Inés de Jesús, que será elegida priora en 1893. Su padre, que había regresado con su familia desde el Buen Salvador de Caen, muere en 1894. Celina, que le había cuidado, entra en el Carmelo. En esta época es cuando la joven hermana Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, tal es su verdadero nombre, resumen de su vocación, descubre, después de años de búsqueda, el camino que va a transformar su vida. Teresa recibe la gracia de profundizar en la paternidad de Dios, que no es otra cosa que misericordia y amor, expresadas en su Hijo Jesús, hecho hombre. La vida cristiana no es otra cosa que la vida de un hijo del Padre, hijo en el Hijo, inaugurada en el bautismo y vivida en una confianza absoluta. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mt 18, 3. Por suerte, Inés de Jesús le ordena escribir sus recuerdos de infancia. Teresa obedece y escribe 86 páginas en un cuadernito. En su tiempo, algunas almas escogidas se ofrecían como víctimas a la justicia divina. La débil e imperfecta Teresa se ofrece al amor misericordioso el día 9 de junio, en la misa de la Santísima Trinidad. Este don total la renueva, quema todo pecado en ella. En septiembre de 1896, Teresa experimenta que su hermosa vocación, carmelita, esposa y madre, no le basta. En sus oraciones siente grandes deseos de ser sacerdote, diácono, profeta, doctor, misionero, mártir, pero pronto encuentra su vocación al leer un pasaje de S. Pablo sobre la caridad, y Cor 13. Todo queda claro para ella y puede escribir: oh, Jesús, amor mío, he encontrado al fin mi vocación. Mi vocación es el amor. Y sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño se verá realizado. Manuscrito B. 3v. Cada vez más atormentada por la inquietud de que los pecadores no conozcan este amor misericordioso de Dios, en Pascua de 1896, entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza combaten. Mientras tanto, una tuberculosis mina su salud y la debilita. Teresa emplea sus últimas fuerzas en enseñar su camino de infancia espiritual a las 5 novicias que tiene a su cargo y a sus hermanos espirituales, sacerdotes y misioneros en África y China. Viviendo esta compasión en unión con Cristo en Getsemaní y en su cruz, agotada por las hemoptisis, guarda su sonrisa y su exquisita caridad para animar la moral de sus hermanas, consternadas al verla morir llena de atroces sufrimientos. Por obediencia continúa, hasta el agotamiento, la redacción de sus recuerdos, en los cuales, con una verdad transparente, canta las misericordias del Señor en su corta vida. Pidiendo hacer el bien en la tierra después de su muerte, hasta el fin del mundo, profetizando humildemente que su misión póstuma sería enseñar su caminito a las almas y pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, muere el 30 de septiembre de 1897. Un año después de su muerte se publica un libro a partir de sus escritos, Historia de una alma, que va a conquistar al mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a Jesús hasta morir de amor. Una vida escondida iba a iluminar el mundo. Y esto dura ya más de 100 años y, mi caminito, ¿cómo lo llamáis? El camino espiritual de Teresa Martín fue solitario.
Cierto que recibió mucho de su familia, de sus educadores y de sus maestros del Carmelo, pero ningún sacerdote la marcó profundamente. El Espíritu Santo trazó en ella un sendero de autenticidad. No he buscado más que la verdad, que le reveló las profundidades del amor trinitario y un caminito para unirlos sin ninguna preocupación didáctica. Todo surgió de la vida, de los acontecimientos cotidianos releídos a la luz de la palabra de Dios. Su aportación incomparable a la espiritualidad del siglo XX es una vuelta al Evangelio en su pureza más radical. Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18,3. Es verdad que Teresa no dispuso de un texto completo del Antiguo Testamento, pero descubrió la meditación de la palabra de Dios. Sin ninguna iniciación, sin ninguna cultura bíblica, cita más de 1000 veces la Biblia en sus escritos. A los 22 años 2 textos del Antiguo Testamento cristalizan después de una larga búsqueda, en el descubrimiento de la vía de la infancia espiritual que será su gran aportación. Quiero ser santa. Teresa, apasionada adolescente, ha decidido ser santa. En el Carmelo, cuando era postulante, escribió a su padre: «Labraré tu gloria haciéndome una gran santa». Pero, muy pronto, va a comprobar su debilidad y su impotencia cuando se compara con los santos. Le parecen una montaña mientras ella no es más que un granito de arena. Mi crecimiento es imposible, piensa, pero no se desanima. Si Dios ha puesto en ella esos deseos de santidad es porque debe tener un caminito para escalar la dura escalera de la perfección. La palabra de Dios le descubre el camino. Si alguno es pequeño que venga a mí, Proverbios 9,4. Entonces yo fui, escribe Teresita, preguntándose qué haría Dios con el pequeño que fuese a él. Leyendo Isaías 66, comprendió que no podía subir sola la escalera de la perfección, pero que Jesús la cogería en sus brazos y la subiría como en un ascensor rápido. Desde entonces Teresita no encuentra ningún obstáculo, al contrario, será pequeña y ligera en los brazos de Jesús y será santa por un camino rápido. Así cuenta Santa Teresita el descubrimiento de su caminito, manuscrito C.2. Su descubrimiento es que Dios es esencialmente amor misericordioso. En adelante verá todas las perfecciones divinas, incluida la justicia, partiendo de la misericordia. Esto conlleva una confianza audaz. Quiero ser santa, pero siento mi impotencia y te pido, Dios mío, que seas tú mismo mi santidad, acto de ofrenda. Dejar hacer a Dios no implica ningún infantilismo fácil. Teresa hará todo lo posible para mostrar, cada día y cada minuto, su amor a Dios y a sus hermanas en una total gratuidad, la del amor. En todas las situaciones y en todos los actos de su vida Teresa aplica esta regla: si Dios le pide algo y ella se siente incapaz de hacerlo, Él lo hará por ella. Un ejemplo: amar a todas sus hermanas como Jesús las ama le es imposible. Entonces, uniéndose a Él, será Él quien las amará en Teresa. Sí, lo sé, cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. Manuscrito C.13r. He aquí un camino de santidad que se abre a todos, a los pequeños, los pobres, los que sufren. Aceptar la realidad de las propias debilidades y ofrecerse a Dios tal como uno es para que Él intervenga en nosotros. Todo se comprende mejor cuando vemos que la frase anterior de Teresa está en las antípodas de la cursilería y muy cerca de la infancia evangélica predicada por Jesús. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. Manuscrito B1v. Sus intuiciones hacen de ella una precursora de las grandes verdades del Vaticano II. Primacía, sobre todas las devociones, del misterio pascual de Jesús, camino de santidad para todo bautizado. Mariología que ve en María más una madre que una reina que vivió la prueba de la fe. Compare ese poema Porque te amo María, Testamento Mariano, mayo 1897. Eclesiología de comunión fundada en la presencia del amor, Espíritu Santo, en el corazón de la Iglesia, que anima todas las vocaciones complementarias en la comunión de los santos del cielo y de la tierra. Revolución también en la concepción de los fines últimos, no al descanso, sí a la acción. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Teresa, sin saberlo, ha abierto caminos de ecumenismo. Su lectura de la epístola a los romanos sedujo a los luteranos.
Los cristianos ortodoxos la aman como a ese Francisco de Asís. Símbolos universales utilizados por estos dos santos facilitan la inculturización en otras civilizaciones. Su misión, su influencia universal fue en la catedral de S. Pedro. Un domingo, al finalizar la misa en la que Teresa había recibido la Eucaristía, cuando cerraba el misal, se conmovió profundamente al ver una imagen de Jesús en la cruz que se deslizaba de una de sus páginas. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre, con el Espíritu, al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego debería derramarlo en las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz: «Tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo, y quería dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas, y no eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardía en deseos de arrancarlos del fuego eterno. Y manuscrito A. 45v. Su misión en el Carmelo. Para ser más misionera, Teresa se siente llamada al Carmelo tras los pasos de Santa Teresa de Ávila, su madre, por el don de su vida y la oración que traspasa todas las fronteras. Como la santa española, quisiera dar 1000 vidas para salvar una sola alma. Al entrar en el Carmelo declara: «He venido para salvar almas, pero, sobre todo, para orar por los sacerdotes. Amar a Jesús y hacerlo amar debe de ser, cada vez más, la meta de mi vida». Siente una gran alegría cuando le ofrecen 2 hermanos espirituales para que les apoye en su ministerio. El seminarista Mauricio Belliere, de 20 años, pide la ayuda de una carmelita para que rece por su vocación. Será padre blanco y partirá a Anyasland, hoy Malabo. Volverá a Francia y morirá hospitalizado en el Buen Salvador de Caen en 1907, a los 30 años. Teresa le ayudará mucho con sus cartas. Le escribirá 11 y todas muy importantes. El P. Adolfo Rouilland, de las misiones extranjeras de París, se escribirá también con Teresa después de celebrar su primera misa en el Carmelo y tener una conversación con ella. Partirá a China, a Sichuan. Murió en Francia en 1934. Teresa le escribirá 6 cartas. Los dos permitieron a Teresa extender sus horizontes a todo el mundo. Enferma, andará por un misionero. Los deseos infinitos que la hacen sufrir en la oración la impulsan a escribir. Recorrer la tierra, y anunciar el Evangelio en las 5 partes del mundo y hasta en las islas más remotas, y quisiera ser misionero no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo, y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos y su misión en el cielo. Este deseo se va a intensificar hasta en su lecho de agonía, en la esperanza de seguir siendo misionera después de su muerte. Tengo la confianza de que no voy a estar inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la Iglesia y por las almas. Así se lo he pedido a Dios y estoy segura de que me va a escuchar. Carta 254. Presiento que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas. Jef. 85. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Jef. 85. Patrona universal de las misiones. Lo más asombroso es que la Iglesia la proclamó patrona universal de las misiones en 1927. Además, Sor Teresita, sin haber abandonado jamás su celda, totalmente llena del amor misericordioso de Dios en lo cotidiano de su vida, irradió en el mundo las misericordias del corazón de Dios. Las vocaciones teresianas. Después de la muerte de Teresa, innumerables vocaciones sacerdotales y religiosas nacieron de su encuentro con Teresa. Ella cumplió sus promesas. Muchísimos sacerdotes y misioneros le han confiado su ministerio. Más de 50 congregaciones en el mundo viven la espiritualidad de Santa Teresita. Son, por lo general, congregaciones religiosas que han incorporado el mensaje teresiano a su cultura. Sus miembros son unos 5000. El Papa proclama a Teresa de Lisieux doctora de la Iglesia. El pontífice la considera uno de los más grandes maestros de la espiritualidad. Ciudad del Vaticano, 19 de octubre 97, eran las 10 de una espléndida mañana de octubre en la plaza de San Pedro.
Juan Pablo II ante unos 70.000 fieles, ante 16 cardenales y numerosos obispos, ante una delegación oficial francesa y ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, declaraba doctora de la Iglesia Universal a Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, una muchacha normanda que murió a los 24 años de edad y que nunca pisó un aula universitaria. Con este título el pontífice reconoce que la doctrina propuesta por Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz puede ser un punto de referencia para todos los cristianos del mundo, no solo porque se adecua perfectamente a la verdad, sino también porque ofrece nueva luz sobre los misterios de la fe. En la homilía, Juan Pablo II explicó por qué una joven santa carmelita, fallecida a los 24 años, que no estudió teología sistemáticamente, compartirá a partir de hoy el prestigioso reconocimiento reservado a hombres de la estatura intelectual de Santo Tomás de Aquino, San León Magno o San Juan de la Cruz. Entre los doctores de la Iglesia, aclaró el Papa, Teresa del Niño Jesús es la más joven, pero su ardiente itinerario espiritual muestra gran madurez y las intuiciones de la fe expresadas en sus escritos son tan amplias y profundas que le merecen figurar entre los grandes maestros de la espiritualidad. A continuación el obispo de Roma explicó la importancia del mensaje de Teresa para la sociedad de que se propone cruzar el umbral del tercer milenio. En una cultura racionalista y demasiado a menudo invadida por un materialismo práctico, ella opone con una sencillez que desarma la pequeña vía que conduce al secreto de toda existencia, el amor divino que envuelve y penetra toda la aventura humana. En un tiempo como el nuestro, caracterizado por la cultura del efímero y del hedonismo, esta nueva doctora de la Iglesia se muestra dotada de una singular eficacia para esclarecer el espíritu y el corazón de los que tienen sed de verdad y de amor. Santa Teresa de Lisieux, penetrando en el espíritu del Evangelio y la pasión de la reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Ávila, profundizó la mística centrada en el amor, que ella llamó la pequeña vía de la infancia espiritual, experiencia íntima que recogió en su libro Historia de un alma, traducido a 50 idiomas. Sus escritos aportan, entre otras cosas, la experiencia espiritual de los 2 últimos años de su vida, debatidos en medio de la enfermedad que la llevó a la tumba, en la que no faltó la prueba de la duda y de la crisis de fe. Canonizada en 1925 por Pío XI, este mismo Papa la proclamó, junto con San Francisco Javier, patrona universal de las misiones, pese a que durante su vida religiosa jamás franqueó los muros de su convento de Lisieux, aunque deseó ardientemente ser misionera. Juan Pablo II, que anunció la declaración de Santa Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia durante las Jornadas Mundiales de la Juventud del pasado mes de agosto en París, propone también a Teresita como patrona de los jóvenes. Ante miles de adolescentes de la Acción Católica Italiana, el Santo Padre explicó el 18 de octubre que Santa Teresa de Lisieux fue una religiosa de clausura excepcional, pero que igualmente hubiera sido una buena joven de Acción Católica.